Buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es David. La idea era hoy darles como un enfoque básico y las cosas principales que ustedes tienen que saber y a lo que se van a ver enfrentados, sobre todo en la parte del trauma vascular, específicamente en el trauma vascular periférico, que es lo que ustedes más van a tener que manejar. Entonces, como para empezar, simplemente darles un caso clínico para que tengan en la cabeza para el desarrollo de la charla qué son las cosas importantes que tendrían que tener en cuenta para resolver este caso clínico de un paciente. Entonces tendrían un paciente de 25 años, se los trae el 123 después de que el paciente que estaba manejando una moto colisiona contra un vehículo y lo que les dice es que el paciente tiene una deformidad en el miembro inferior derecho, tenían un sangrado, decidieron inmovilizarlo y ponerle unos vendajes encima. Cuando lo traen y llega al hospital, continúa con el sangrado, pero ya también ven que tiene un poquitico de hematoma, les dice que tiene una historia de un sangrado profuso, lo evalúan y ven que tiene los pulsos presentes y que no tiene ninguna alteración sensitiva ni motora aparente. Entonces, vayan pensando qué le harían, por ejemplo, a este paciente. Entonces, como generalidades, lo primero, la definición de lo que sería el trauma vascular es que se genera algún tipo de lesión sobre una de las estructuras vasculares, específicamente lo que serían las arterias o las venas. Y para poder definir qué sea periférico tenemos unos límites. Para hablar de los miembros superiores estaría la que sea distal al surco delto pectoral y en las extremidades inferiores que sea distal al ligamento inguinal. Para hablar de epidemiología, que es muy importante, sobre todo en Colombia, que es un país tan violento. El trauma es una de las principales causas de consulta a los servicios de urgencias, incluso también una importante tasa de morbimortalidad en los pacientes. El trauma vascular periférico, en lo que sería la epidemiología mundial, equivale más o menos al 0.65 al 3% de todos los traumas en general, pero cuando hablamos de un contexto militar, esto puede subir inclusive hasta un 24%. Cuando hablamos de Colombia, cuando hablamos en el contexto del trauma en general, se habla de un porcentaje que está alrededor del 0.3 hasta el 1.5%. Y en el contexto militar, 7.5%. Eso es una epidemiología que estaba más o menos alrededor del 2014. ¿Qué es lo importante? Saber que en cuanto a la comparación de lo que serían las extremidades superiores o las extremidades inferiores, predominan las extremidades inferiores. Específicamente las arterias y las venas que se afectan más son la parte de la femoral superficial y la poplitea, mientras que en los miembros superiores lo que sería la arteria braquial y la arteria humeral. Predomina sobre todo los hombres, se habla mucho sobre todo y los reportes están en lo que sería el trauma militar y también los accidentes sobre todo en moto. La edad promedio es alrededor de los 24 años y como causas, específicamente el trauma penetrante se ve que es aproximadamente el 89%, el trauma cerrado, que serían los accidentes de tránsito, alrededor del 8%, y otras causas que ahorita lo vamos a desglosar un poquitico más, estaría alrededor del 3%. Importante que la mortalidad se habla que está en un 2.4% y que hay traumas asociados. Principalmente están los tejidos blandos que se presentan en la mayoría de los pacientes, pero también puede tener alteración nerviosa en el 27% y osteomuscular alrededor del 20%. Entonces, para hablar un poquitico de la anatomía vascular, simplemente tengan en cuenta que las arterias y las venas tienen tres capas. Una que sería la adventicia, que sería la porción más externa, que funciona como un tejido conectivo, lo que sería la muscular, que es una capa media, que es la parte que tiene justamente el músculo y unas fibras elásticas, y la parte más interna, que sería la capa íntima, que cumple las funciones de endotelio y que tiene mucha relación con lo que sería la cascada de la coagulación. Entonces, ¿cuáles son los posibles mecanismos de trauma? Tenemos tres posibles mecanismos de trauma. El primero que sería el penetrante, específicamente lo que serían las armas blancas y las armas de fuego, lo que sería el mecanismo cerrado, que se habla de las fracturas, luxaciones o incluso solo contusiones, y finalmente la iatrogénica, que con el avanzar de la radiología intervencionista y algunos procedimientos quirúrgicos ha venido en aumento. Se habla entonces del manejo endovascular que puede generar un trauma vascular o también lo que sería la cirugía abierta en algún tipo de lesión. Entonces, ¿qué respuesta podemos presentar al trauma? Principalmente hay tres respuestas al trauma. La más conocida por todos o lo que va a ser como más bulla o lo que nos va a llamar mucho la atención, que sería la hemorragia. Cuando tenemos hemorragia, usualmente hay una alteración de las tres capas que acabamos de mencionar y hay dos opciones. Uno, si los tejidos alrededor lo contienen, es lo que va a formar el hematoma, pero si no va a generar como una forma de contención, es donde se genera la hemorragia completamente libre. La segunda opción o el segundo mecanismo de trauma que podríamos presentar es la trombosis. La trombosis está dada por una lesión que se va a presentar específicamente en la íntima. La íntima tiene factor tisular y el factor tisular entonces se va a activar, activando todo lo que sería la cascada de la coagulación.
¿Qué va a pasar? Se va a generar ese trombo y ese trombo tiene la posibilidad de generar una obstrucción en ese sitio donde está la lesión o incluso puede generar un embolismo y generar una obstrucción de manera distal. Y finalmente el espasmo, que es un tipo de respuesta a lo que sería el trauma, donde hay una activación muscular y habría lo que sería una obstrucción funcional. Entonces, ¿qué presentación clínica podemos tener? Depende. Lo más importante es que tenemos que identificar dónde está el sitio de la lesión, cuáles son las posibles arterias, venas, nervios o tejidos lesionados y saber cuál es la severidad que presenta el paciente. Incluso los pacientes pueden presentarse en cierto porcentaje de manera asintomática, pero también pueden tener lo que son síntomas inespecíficos, simplemente dolor, taquicardia, hipotensión o ya algo más notorio que sería la hemorragia, que el paciente tenga algún tipo de hematoma, que tenga una lesión importante de los tejidos y que sea una herida distractora o incluso ya otras cosas que serían como la palidez, la cianosis y en el peor de los casos la amputación de la extremidad. ¿Qué tenemos que buscar en el examen físico? Lo primero, los signos vitales. Esto es lo que les va a poder ayudar a determinar en el enfoque si su paciente está estable o inestable y les ayuda a tomar decisiones en el manejo de este paciente. Lo otro, y lo que siempre les van a preguntar cuando estén en ronda o incluso en los exámenes de residencia, ¿cuáles son los signos duros o blandos o signos de certeza o de sospecha de una lesión vascular? Esto les va a definir el manejo. Entonces, por eso se los pongo en la primera columna, porque esto es lo que ustedes siempre tienen que llegar a buscar en un paciente con una lesión vascular. Lo siguiente, buscar la lesión. ¿Dónde está la lesión? ¿Cómo está la extremidad? ¿Cuál es el color que tiene la extremidad? ¿Es igual a la extremidad que tengo al otro lado o tiene algún tipo de alteración? ¿Se siente fría o no se siente fría? ¿Por qué se sentiría fría? Porque no le está llegando suficiente perfusión a esa extremidad. Y lo otro, el llenado capilar, que tendría la misma respuesta. Finalmente, entonces, siempre en este tipo de pacientes tienen que buscar los pulsos. Los pulsos que se van a buscar en el miembro inferior sería el femoral, el popliteo, el pedio y el tibial posterior. Idealmente deberían buscarlos todos en todo paciente para saber a qué nivel está la obstrucción o el daño vascular. Y también en la parte del miembro superior tienen que buscar lo que sería el pulso axilar, el braquial, el radial y el cubital. Y hablan mucho de lo que sería el test de Allen para poder saber si en caso tal de que haya una lesión en una de las arterias, que la otra pueda, por arcadas vasculares, como cumplir o suplir la función del otro por redes anastomóticas. Entonces, lo que más les va a interesar a ustedes por ahora, lo que serían los signos duros o signos de certeza. Cuando el paciente tiene un signo duro o signo de certeza, la posibilidad de que mi paciente presente una lesión vascular importante está alrededor del 95 al 100%. Es por esto que se dice que siempre que el paciente tenga algún signo duro de lesión vascular, el paciente es tributario para un manejo quirúrgico urgente. ¿Cuáles son esos signos? Uno, que tenga un sangrado pulsátil, que les está hablando de que hay un sangrado arterial activo. Lo otro, que haya un hematoma expansivo, lo que habíamos hablado al inicio. Podemos tener un sangrado que sea notorio y que no esté contenido, o un sangrado que esté activo pero que esté contenido por los tejidos alrededor. Que tenga un fremito palpable o lo que se llama un soplo audible. Esto usualmente, si nos ponemos a revisar las historias clínicas, los médicos no somos tan juiciosos de generalmente revisar esto, pero vean que les daría una indicación inmediata para cirugía, entonces lo deberíamos tener siempre presente. Y lo otro, ver que el paciente no tenga algún tipo de signo isquémico. ¿Cuál es eso? Un dolor desproporcionado, una frialdad de la extremidad, parestesias o parálisis que me hablan de que ya hay una afectación nerviosa importante, dolor intenso o incluso la ausencia de pulsos. Pasaríamos entonces a lo que serían los signos blandos o signos de sospecha. Cuando yo tengo un signo blando, signo de sospecha, lo que pienso es que es altamente probable que yo tenga una lesión vascular importante, por lo cual, si mi paciente está estable, yo debería llevar a ese paciente a algún tipo de estudio adicional para poder llevarlo a un diagnóstico certero y poder ubicar topográficamente dónde está mi lesión. ¿Qué es lo que dice la literatura? Si yo presento un signo blando, la posibilidad de presentar una lesión vascular va alrededor del 30%. Si presento dos signos blandos, alrededor del 60%, y tres signos blandos, alrededor del 90%, incluso llegando hasta el 95%. ¿Cuáles son estos signos blandos? Que el personal del traslado les diga que tiene una historia de sangrado profuso, o la familia les diga una historia de sangrado profuso. Que tenga un hematoma que sea de un tamaño importante o en una zona importante, pero que no sea expansivo. Si fuera expansivo, sería un signo de certeza. Que el paciente tenga pulsos disminuidos, pero que los pulsos sean palpables. Recuerden que cuando vieron semiología siempre les enseñaban a las características de los pulsos. Les hablaban de cuántas cruces tenía. Entonces, revisen eso porque es importante y usualmente en las historias clínicas los estamos reportando mal.
Cuando tengo una hipotensión, pero no tengo una causa clara de esa hipotensión, pensar que tiene de pronto un sangrado y unas lesiones que tengan alta asociación. Cuando pasen por ortopedia, siempre les van a mencionar cuando tengan una luxación posterior de la rodilla, el riesgo de que se genere algún tipo de alteración vascular en la circulación poplitea es alto. Entonces, cuando tengan una sospecha o una confirmación de lesiones ortopédicas o musculares que tengan asociación o un recorrido vascular importante, piensen que ese paciente tiene signos blandos y realicen algún tipo de estudio adicional. Entonces, yo aquí les dejo como algunos principios o cositas que hemos aprendido como en la parte de la experiencia y consejos de docentes. Lo primero, siempre que vean una lesión vascular, se van a asustar, van a concentrarse únicamente en esa lesión. Eso es lo que la ATLS llama como lesiones distractoras. No se concentren solo en eso. El paciente puede tener un politrauma, ustedes tienen que hacer la valoración completa del paciente. Entonces, primero eso, y lo segundo es que tienen la forma de evaluar cómo está la otra extremidad y darles los datos de qué sería lo normal y qué sería lo anormal. Entonces, siempre acuérdense de valorar de manera comparativa con la extremidad contralateral. Siempre deben revisar los pulsos cuando el paciente ingresa, pero hay muchas cosas que pueden hacer que el paciente no tenga los pulsos como de manera notoria. Entonces, siempre deben revisar nuevamente los pulsos después de empezarle a hacer una reanimación hídrica, de controlar la frialdad, o sea, si que el paciente no tenga una hipotermia, porque eso puede hacer que falsamente los pulsos estén disminuidos por una contracción que va a tener tanto la circulación como los músculos alrededor. Y también después de hacer una corrección de lo que serían las luxaciones o cuando tiene fracturas muy importantes, de hacer una reubicación de la extremidad de la manera más anatómicamente posible. La ausencia de un signo de certeza o un signo de duda, de todas maneras, no les descarta que el paciente tenga una lesión vascular. Entonces, si hay un trayecto o una alta cinemática, siempre deben sospechar este tipo de cosas. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Lo que siempre se menciona, el examen físico, la historia clínica es lo que los tiene que hacerlo sospechar. Después de que ustedes lo sospecharon, lo van a confirmar. ¿Cómo lo van a confirmar? Con una ayuda diagnóstica. Hay ayudas diagnósticas que son pruebas no invasivas o lo que ya serían métodos de imagen. Entonces, los que les van a decir como unos métodos ideales o que ustedes deberían conocer serían como dos pruebas diagnósticas. La primera, una que también tienen relacionado o que deben haber escuchado por la enfermedad arterial oclusiva, que es lo que sería el índice de tobillo-brazo, que sería tomar las medidas de ese delta de presión que se genera sobre todo en la porción sistólica, pero haciendo una ecografía con una posibilidad de hacer un Doppler para evaluar cuál es ese flujo que tiene esa extremidad. Se habla de un valor normal alrededor de 1 a 1.2 y que cuando hay valores menores de 0.9 nos tiene que hacer pensar en una lesión vascular. Digamos que en el contexto de trauma es muy difícil hacer un índice tobillo-brazo, pero está descrito en la literatura. Y lo otro son los índices de extremidad lesionada, que es algo similar, pero sin la utilización de una ecografía Doppler. Entonces, en caso tal de que, por ejemplo, ustedes estén en un pueblo, que tengan un paciente estable, que estén buscando muchos motivos para poder generar algún tipo de remisión, pueden hacer este test, que lo que está haciendo es que van a hacer una relación de la oclusión del paciente, digamos que en la extremidad que está afectada, en una porción proximal, y compararlo con una parte diferente que me va a mostrar la presión arterial sistólica en términos generales del paciente. Se supone que el valor normal de esto está en 0.9. Si el valor está por debajo de esto, tienen que hacer una nueva toma de este examen a los 15 minutos. Y si sigue alterado, les dice que el paciente probablemente tiene una lesión vascular y que debería tener algún tipo de intervención. Les dejo esto como para que lo revisen en algún momento. Y las imágenes diagnósticas, que ya es lo que ya nos dice realmente si tiene o no tiene una lesión vascular, se mencionan sobre todo tres. La primera sería el Doppler. ¿Cuáles son las ventajas del Doppler? Que es un método no invasivo, que no necesita ningún tipo de contraste, que tiene una sensibilidad y una especificidad que es aceptable, pero tiene dos problemas. Uno, como toda ecografía, es operador dependiente, y lo segundo, que en este tipo de pacientes usualmente cuando tienen un sangrado activo tienen o un vendaje o un montón de cosas encima o ya está inmovilizado con algún tipo de férula, entonces no se puede revisar de manera adecuada la extremidad. Entonces tiene estas dos dificultades, pero es ampliamente disponible, entonces está en el arsenal que tenemos diagnóstico. Lo otro sería la arteriografía. La arteriografía es lo que la literatura dice que es el gold estándar, es el mejor examen. ¿Por qué? Porque es tanto diagnóstico como incluso terapéutico y la sensibilidad y la especificidad está cercano al 100%. ¿Cuál es el problema? Uno, no está disponible en todas partes, es un método muy costoso
necesita personal altamente entrenado, necesita mucho tiempo para hacerlo y adicionalmente tiene implementación de mucho contraste. Entonces, aunque es el gol estándar, no es lo que se utiliza usualmente y menos en el contexto de nosotros. Diferente a la angiotomografía. La angiotomografía tiene una sensibilidad y una especificidad que también es muy alta, parecida a la radiografía. Me va a dar los datos de dónde está la lesión y cuáles lesiones tiene asociadas. No tiene el problema de tener como la limitación de tener un montón de objetos encima, como sería el problema del Doppler, y me permite tomar decisiones. Entonces, lo que se considera al día de hoy, que es el método de imagen de elección para el contexto de nosotros, es la angiotomografía. La idea es que más adelante, y ya estamos migrando a eso, el manejo de las lesiones vasculares sea completamente endovascular. Por eso es que la arteriografía todavía no es, pero va a ser, digamos que, el estándar de manejo de todas las lesiones vasculares. Acá les traigo entonces lo que ustedes deberían buscar en un angiotac. Cuando piden un angiotac pueden encontrar muchas cosas. Lo primero van a ser las lesiones asociadas, van a tener que buscar la anatomía vascular, pero digamos que los 4 signos que ustedes tienen que pensar que les van a hacer el diagnóstico de una lesión vascular, el primero es que haya una extravasación del medio de contraste. Como el contraste está pasando por dentro de la porción vascular, si tiene una salida es que hay una herida en la porción vascular. Entonces eso es lo primero que van a buscar y eso es lo que van a ver en la primera imagen. Si ustedes ven donde está la flecha grande, ahí tiene una salida de material, aunque sé que pues, por la distancia debe ser difícil de ver. Lo segundo es que haya una pérdida de la opacificación. Si tengo una transección completa, no va a tener por dónde pasar el contraste, entonces hay un bloqueo, entonces van a ver cómo pasa completamente, lo van a ver en la segunda imagen, cómo pasa completamente y está haciendo todo el trayecto vascular, pero tiene puntos donde para y no tiene forma de llegarle a ningún tipo de contraste. A veces puede llenarse la porción distal, pero esto sería por arterias tributarias o por redes anastomóticas. Entonces, eso lo tienen que buscar. Lo mismo es la oclusión, les hace pensar en que el paciente tenga algún tipo de trombo. Y finalmente, cambios en el calibre. A veces con, digamos que alteraciones de la íntima se pueden formar trombos o que haya una disminución de lo que sería el calibre por un vasoespasmo. ¿Cuál es el tratamiento? Que yo creo que es como la finalidad de esto. Lo primero y que no se les debe olvidar, esto es un trauma. Entonces el trauma hasta el día de hoy, siempre tenemos que hacer el abordaje por ATLS. La ATLS que les dice, tienen que hacer el abordaje del ABCDE. Acá en el trauma vascular hay una especificación importante que ahorita la vamos a desglosar. Tienen que hacer una reanimación hídrica que ya estamos migrando a hacer una reanimación ya más con hemoderivados por encima de lo que sería la reanimación hídrica. Tienen que hacer un control del sangrado y finalmente definir si mi paciente necesita cirugía, necesita un manejo endovascular o es únicamente de manejo médico. Entonces, ¿qué dice la ATLS? El abordaje del ABCD. ¿Qué es lo nuevo o qué es lo que estamos migrando actualmente? Que ya el abordaje deberíamos priorizar la circulación, que sería la C. Entonces cambia y ya se vuelve un CABDE. ¿Por qué? Porque han visto en los diferentes estudios que estos pacientes se mueren es por un choque hemorrágico. Entonces, si yo le controlo muy bien la vía aérea y me doy cuenta que está respirando, pero yo ya no tengo sangre, el paciente se va a morir. Entonces, primero debo hacer un control del sangrado y después de hacer un control del sangrado, debo continuar con el resto de medidas. Simplemente a modo de recordación, la circulación y control del sangrado, como sé, la A, vía aérea, tienen que identificar que el paciente tenga una vía aérea permeable, usualmente lo van a evaluar haciendo que el paciente les hable y que no tenga un sonido respiratorio alterado, y acá también incluyen lo que sería el control cervical. Acuérdense que estos pacientes usualmente están politraumatizados. La B sería la ventilación, ver en la porción torácica y con la saturación que el paciente sí tenga un adecuado intercambio gaseoso. La D sería el déficit neurológico, medido usualmente con lo que sería la escala coma de Glasgow. Y finalmente la E, que es la exposición, que descubran al paciente completamente, porque, vuelvo y les repito, siempre nos concentramos en la lesión distractora y hay lesiones olvidadas. Y si hay lesiones olvidadas, hay mayor tasa de mortalidad en estos pacientes. Vamos con la parte de la reanimación. La reanimación con la ATLS les dice que ya, digamos que estamos intentando irnos más hacia un manejo con los líquidos de manera conservadora. Ya no son manejos tan agresivos con líquidos endovenosos. ¿Por qué? Porque se vio que esto estaba relacionado con lo que es la coagulopatía asociada al trauma. El manejo que hace el cuerpo o la forma que el cuerpo trata de mantener su homeostasis es con los factores de la coagulación. Tratan de hacer un sello sobre donde se está perdiendo la sangre y si yo le estoy pasando un montón de líquidos, lo que voy a es llevarlo a una coagulopatía y si lo llevo a una coagulopatía el paciente se diluye, no va a formar el trombo y el paciente va a continuar sangrando. Entonces,
van a tratar de hacer mejor los manejos con bolos por encima de terapias hídricas demasiado abundantes. El uso de hemoderivados. Lo ideal en estos pacientes es, si estoy perdiendo sangre, lo debería reemplazar por sangre. Acá vienen lo que serían los protocolos de transfusión masiva, lo que sería el índice de choque como predictor de la necesidad de ese uso de hemoderivados, pero lo que hemos visto es que si el paciente está perdiendo sangre, lo tengo que reemplazar por lo mismo, ya sea por sangre total o con los paquetes de trauma que cambian entre institución e institución. Usualmente son paquetes de 4 glóbulos rojos, uso de plaquetas y de plasma fresco congelado. Eso ya, digamos que se sale de esta revisión, pero recuerden que siempre tienen que tratar de utilizar hemoderivados de manera temprana para mejorarle la mortalidad del paciente. Y se habla también de lo que serían las estrategias de reanimación hipotensiva. La reanimación hipotensiva va en relación con lo que les mencionaba al principio de los líquidos endovenosos, y es no utilizar terapias con líquidos de manera tan agresiva y no subir mucho la presión arterial del paciente. Si yo subo mucho la presión arterial del paciente, es como si ustedes tienen una pared donde tiene un huequito y tiene una debilidad. Si tienen una presión pequeña o una presión, digamos, que mantiene lo suficiente como para llevarle agua a todas partes, va a salir un poquitico. Pero si ustedes aumentan demasiado esa presión, ese hueco que es muy pequeño va a tener una salida a mucha presión. Entonces, si a estos pacientes nosotros no los llevamos a unas metas de presión arterial media alrededor de 65, sino que escogemos llevarlos a 75 u 80, lo que voy a hacer es a promoverle más sangrado y al que el paciente posiblemente se exsanguine de manera más temprana. Entonces, la tendencia de esta reanimación hipotensiva es mantener una presión arterial media alrededor de 65 a 70 o una presión arterial sistólica que esté alrededor de 90. Tengan en cuenta que hay contraindicaciones para esta reanimación hipotensiva, que son las pacientes que están embarazadas, los niños, los ancianos o los pacientes con un trauma encefalocraniano. Entonces, como es un politrauma, tengan en cuenta estas poblaciones especiales. Control del sangrado. Con el control del sangrado siempre ha habido una tendencia. Antes se utilizaba el torniquete, después se dejó de utilizar el torniquete porque pensaron que era peor. Ahora nuevamente estamos utilizando el torniquete. Entonces, lo primero es compresión directa. Cuando ustedes tengan un sangrado, lo primero que tienen que hacer es poner la mano, ponerle una gasita, tratar de tapar ese sangrado. Usualmente el sangrado el sangrado se detiene. Si es un sangrado demasiado abundante, no lo va a hacer. Entonces tienen que utilizar otras medidas diferentes. ¿Qué pueden utilizar? Vendajes compresivos. Los vendajes elásticos que utilizan en ortopedia los pueden utilizar para que hagan un cierre como con el resto de estructuras, a ver si pueden controlar ese sangrado. Lo otro que pueden hacer es elevar la extremidad porque le disminuyen la presión y hacerle una inmovilización, sobre todo los pacientes que tengan fracturas asociadas. Con los torniquetes, ¿qué se les ocurre que pueden utilizar como un torniquete? Porque hay torniquetes militares, que es el que les traigo en la imagen. Entonces esos torniquetes militares tienen una forma de armarlos, son muy buenos, todo, pero no es la realidad. Si ustedes están en un pueblo, ¿cómo creen que pueden utilizar un torniquete o con qué harían un torniquete? Una correa. Ese es usualmente el que lo hacen. ¿Con qué más? Un tensiómetro. Un tensiómetro es una muy buena idea. Que hay una estrategia nueva que se llama Stop the Bleed, que es del American College of Surgeons. Y ese Stop the Bleed también utiliza o muestra, y sobre todo, por ejemplo, hacen los ejemplos con los taxistas que siempre encargan el trapito rojo. Ese trapito rojo, entonces, lo que hacen es que lo van a envolver y con un palo, lo que sea, lo que hacen es que empiezan a girarlo, igual como si estuvieran haciendo una cincha pélvica. Cuando lo giran, generan una buena presión y pueden detener el sangrado. Entonces, muy bien. Hay otra cosa que no es un torniquete, pero que sirve para parar los sangrados o se ha descrito para parar los sangrados, que es más que todo en lo que se ha descrito en el trauma cardíaco y en el trauma de cuello. ¿Alguno sabe qué es? Una sonda de Foley. Cuando ustedes no ven un sangrado y como no están viendo qué vaso está generando eso, pueden poner una sonda de Foley, inflarla y sacarla un poquitico. Así están generando una presión por dentro de la herida, pero no están ligando nada a ciegas. ¿Listo? Entonces, importante eso de los torniquetes. ¿Qué principios tienen que tener? Entonces, lo de la estrategia Stop the Bleed, que era lo que les estaba mencionando, pueden utilizar lo que sea como el torniquete, lo que estaba diciendo la compañera, un trapito y simplemente un palito o algo que les permita hacer un giro para aumentarle la presión a eso. Y como principios es, que se ha visto bastante, siempre el torniquete tiene que estar proximal a la lesión. Si ustedes ponen eso distal a la lesión, no están haciendo nada. Entonces, yo sé que en las charlas suena como muy raro que a uno le digan esto, pero ha pasado muchas veces que el torniquete va distal a la lesión. Entonces, no están ayudándole para nada al paciente. Entonces, siempre proximal al sitio del sangrado. Lo otro es que se tiene que hacer de manera temprana. No quiere decir, no, es que ya lo vi sangrando mucho, entonces ahora sí le voy a utilizar el torniquete. No, la idea es que si pensé en el torniquete, lo voy a utilizar de manera temprana. Y
digamos que el susto que nos da de poner un torniquete es pensar que como le estoy haciendo tanta presión, le voy a hacer isquemia. Lo que estoy haciendo con el torniquete es que estoy salvando al paciente de que pierda más sangre y al perder sangre lleve a un choque hemorrágico y que finalmente el paciente muera. Entonces, si el paciente tiene un sangrado tan profuso, no les debe importar que genere algún tipo de isquemia. ¿Por qué les digo esto? Porque usualmente la extremidad dura sin ningún tipo de circulación o sin nada de riego arterial. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto tiempo? Usualmente 4 horas es lo que dura y lo máximo que se puede tolerar es hasta 6 horas. Entonces, por eso es que las estrategias dicen que después de 6 horas una extremidad no se puede salvar. Entonces, lo ideal es hacerlo temprano, remitir a ese paciente temprano y antes de que ya se isquemice y que genere todos los cambios de isquemia irreversible, ya le voy a soltar el torniquete ya cuando él tenga al paciente en cirugía. Y lo otro pensamiento, otro mito que se tiene es que se debe dejar respirar la extremidad. No se tiene que hacer esto, no se tiene que hacer liberaciones constantes del torniquete. El torniquete se pone y se deja hasta que se resuelve el problema. ¿Listo? Cirugía. Entonces, la cirugía se hace cuando hay un signo de certeza, el paciente esté inestable y que yo tenga una alta sospecha de una lesión vascular, y el abordaje se hace dependiendo de la estructura que esté lesionada. No es lo mismo abordar un miembro superior o un miembro inferior y no todas las arterias del cuerpo se abordan de la misma manera. Entonces, digamos que hay unos abordajes descritos para cada una de las arterias que se pueden ver lesionadas. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer rafias primarias, que es pasarle puntos o cerrar el defecto que se tiene. Se puede hacer anastomosis, que es cortar en la parte donde está dañado o que haya alguna alteración, o el punto donde hay una sección y hacer una conexión entre los dos cabos que estén sueltos. El uso de injertos, que pueden ser autólogos, quiere decir que algo que es propio del paciente, que usualmente lo que van a escuchar y también está relacionado con la cirugía cardíaca, es los injertos de safena, o también hay pacientes que cuando fallecen se vuelven donantes de tejidos y se pueden sacar algunas de las venas para hacer injertos autólogos. Y están los injertos sintéticos, que son material que se utiliza para simular que tenga una estructura vascular, que es, por ejemplo, el injerto de Dacron. Y finalmente, algo que es una medida como transitoria, que serían los shunts, que ahorita les voy a mostrar una foto como para que lo vean un poquitico mejor. ¿Qué cosas adicionales se pueden ver en las cirugías? Que se tengan que hacer fasciotomías. Las fasciotomías es la apertura de los espacios o los compartimentos, que los compartimentos ser un espacio cerrado, aumentan la presión y pueden alterar la circulación. Entonces, esas fasciotomías tienen ciertas indicaciones, pero especialmente es cuando el paciente tenga una clínica de un síndrome compartimental, o también en los pacientes que tienen lesión tanto de arteria o de vena, específicamente lo que sería arteria y vena poplitea. Se ha visto que se recomienda hacerle fasciotomías de manera profiláctica a estos pacientes. La amputación se deja para los pacientes que tengan una lesión destructiva de la extremidad y que hay ciertos scores que se hacen que nos hablan de que la lesión es demasiado severa y que es más riesgo de que el paciente fallezca si se deja la extremidad. Entonces, en ese punto, aunque es una línea gris y es difícil tomar esa decisión, se debe considerar la amputación, y lo otro cuando ya el paciente tenga algún tipo de isquemia irreversible. Y el manejo endovascular viene en aumento, pero digamos que todavía no es el manejo de elección o la estrategia terapéutica que tenemos. En este momento se utiliza sobre todo para la parte vascular que sea de difícil acceso. Sobre todo lo están hablando en este momento en la parte de cuello, en las heridas vasculares que están en la zona 1 o en 3 del cuello. ¿Cuáles son los principios quirúrgicos? Siempre se debe hacer una disección muy limpia y se debe tratar de exponer completamente todas las estructuras vasculares para poder identificar bien cuál es la anatomía, cuál es la arteria, la vena que está alterada y cómo puedo hacer el reparo. Lo otro es que se debe hacer tanto control proximal como control distal, porque usualmente siempre hay dos cabos sueltos y no tiene sentido que yo controle un lado pero el otro no haga absolutamente nada con él. Se debe tratar siempre de hacer una embolectomía con un balón. También les voy a mostrar una foto ahorita. Una embolectomía es que, acuérdense que dentro de la fisiopatología de los mecanismos de trauma que se puede generar es que se pueden formar trombos. Entonces, al esto poderse generar una lesión de la íntima, tengo que pasar un balón, como imagínense como en el infarto, que pasan una guía y esa guía tiene un balón y ese balón se infla y se retira toda la parte del trombo o de la aterosclerosis. Lo mismo vamos a hacer en esta parte vascular, se infla un balón y se retiran los trombos, e idealmente se debe hacer una heparización sistémica del paciente por la coagulopatía que va a generar.
Idealmente, el reparo debe ser antes de las 4 horas, máximo hasta las 6 horas. Hay reportes, sobre todo en la parte de la mano, que sería de entre 6 y 8 horas, pero en su cabeza que quede siempre que tienen que remitir a un paciente, que tengan que ofrecerle a un paciente de cirugía, hacerlo antes de las 6 horas. Esto es lo que le decía, los abordajes. Entonces, son diferentes tipos de incisiones que se van a hacer dependiendo de la estructura anatómica que yo pienso que tiene algún problema. Digamos que en el gremio quirúrgico siempre se habla de los vasos popliteos como un sitio de difícil abordaje. Entonces, por ejemplo, ahí es el abordaje o 2 posibles abordajes que se hacen para los vasos popliteos, y ya lo otro sería una definición de lo que sería el surco deltopectoral, sobre todo para hacer un abordaje de lo que sería la arteria humeral, e incluso a veces también se puede decir que por la subclavia también se puede hacer una intervención por ahí, aunque es muy complejo por la exposición. Acá entonces les muestro lo que sería una cirugía, digamos que en 2 tiempos. En el primer tiempo, lo que están viendo en la imagen de ustedes de la izquierda, algo que dice un shunt en la arteria y un shunt en la vena. ¿Qué es un shunt? Es una conexión, es un tubito que lo que permite es que cuando yo los cabos los tengo demasiado alejados o no puedo hacer un reparo primario, lo que voy a hacer es que voy a poner algo que funciona como un bypass, como un camino, algo que permita que se continúe el aporte de sangre, ya sea arterial o venosa, mientras yo en un segundo tiempo puedo definir cuál va a ser el segundo abordaje. Entonces, en ese primer tiempo, en un paciente que estaba in extremis, que el paciente estaba muy chocado, que tuvieron que hacer una cirugía de control de daños, pasan entonces a hacerle ese shunt, y cuando ya el paciente se mejora, se hace una reanimación adecuada en la unidad de cuidados intensivos, se pasa a un segundo tiempo quirúrgico, y en ese segundo tiempo quirúrgico hacen 2 procedimientos diferentes. A la arteria lo que le hacen es una anastomosis primaria. Entonces, esos cabos que ustedes ven que estaban alejados, lo que hacen es que hacen una liberación tanto proximal como distal para poder acercar esos 2 cabos y poderlos unir. Y lo otro que hacen es que, como la vena tenía una destrucción más marcada y fue más difícil de unir un cabo con el otro, lo que decidieron hacer fue un injerto de safena. Sacaron lo que era la vena safena y la pasaron para unirlo en la vena. Y esto no tiene ningún problema. ¿Cuál es el riesgo que ellos tienen? De generar algún tipo de trombosis. Recomendaciones, y sobre todo para los que vayan a ser médicos rurales. Primero, no se pinza nada a ciegas. Si no saben cuál es la anatomía, no vayan a pinzar y a ligar, a cerrar, ni a pasarle puntos a las estructuras. ¿Por qué? Porque pueden estar dañando una estructura principal que no tenga una red anastomótica y pueden hacer una isquemia de la extremidad. Entonces, lo ideal es utilizar medidas compresivas para llevarlo a un lugar donde se puedan hacer los estudios adicionales. Y lo otro es que, con la tendencia de la exploración abdominal, también piensan que se puede hacer una exploración digital en las heridas vasculares. Lo ideal es no hacer eso. ¿Por qué? Porque pueden movilizar el coágulo que ya estaba generando el paciente y hacer que el paciente sangre más. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas? Isquemia, mionecrosis por la alteración propia. Alteraciones neurológicas que se pueden dar por la lesión neurológica asociada que se presenta, un síndrome de reperfusión, que esto lo que habla es que el paciente está generando radicales de oxígeno, y esos radicales de oxígeno y detritos celulares en un tejido que está alterado, voy a conectarlo con uno que estaba completamente desconectado, y lo que hago es que esa cascada se va a ir por el resto de la circulación, llega a la circulación sistémica y el paciente genera un síndrome de reperfusión que es muy difícil de revertir en este paciente. El manejo del síndrome de reperfusión es un manejo netamente médico, es como de mantener o tratar de controlar lo que serían las arritmias y los trastornos hidroelectrolíticos que se pueden presentar. Entonces, si lo podemos evitar, es haciendo una reparación primaria y hacerlo antes de las 4 horas. Falla del injerto cuando se hace en algún tipo de intervención donde utilicemos injerto tanto autólogo como sintético, aunque los sintéticos fallan menos que los autólogos. Y finalmente, y algo muy importante, el síndrome compartimental. Como habíamos dicho, el síndrome compartimental es ese aumento de las presiones de los compartimentos que puede alterar la parte vascular dentro del compartimento. El diagnóstico o el gol estándar sería una medición dentro de ese compartimento, pero eso no es, digamos que no tenemos los equipos ni lo solemos hacer, sino que únicamente van a hacerlo de manera clínica. Se habla de una mnemotecnia, que es la mnemotecnia de las 6 P's, que nos hablan de cuándo voy a pensar que mi paciente tiene un síndrome compartimental. Lo primero es que el paciente tiene palidez en la extremidad, que tenga parálisis, que tenga parestesias, un dolor, pero que es un dolor que se describe como un dolor que es desproporcionado, una pérdida de los pulsos
y finalmente una presión tisular aumentada, que sería lo que sería la definición del síndrome compartimental. Cuando terminen, cuando hagan toda la rehabilitación, todo, siempre se tienen que tener en cuenta que el paciente en el seguimiento tiene que hacer una rehabilitación y tiene que tener un seguimiento idealmente con lo que sería un Doppler para ver cómo está la perfusión de esa extremidad. La rehabilitación está más relacionada con lo de la terapia física, pero estos pacientes cuando se lleva una terapia física y se hace algo de manera multidisciplinaria tienen un mejor desenlace. Entonces, en el caso clínico, volviendo a ese caso clínico, ya sabiendo todo este tipo de cosas, ¿qué le hubieran hecho a este paciente? ¿Qué quieren saber del examen físico? ¿Qué le falta del examen físico? ¿Le pedirían algún paraclínico? El hematoma no es expansivo. Paciente estable, con signos blandos, el paciente necesita una confirmación imaginológica. Entonces, muy bien, posiblemente este paciente, si estamos en el sitio adecuado, lo deberíamos llevar a una angiotomografía. Este paciente le hicieron una angiotomografía, tenía una lesión de lo que era la arteria poplitea y lo llevaron a manejo quirúrgico después. Entonces, eso es lo que quiero, que ustedes puedan enfocar, saber cuándo el paciente necesita una ayuda diagnóstica, cuándo no la necesita y cuándo tiene una indicación de un cirujano y un manejo quirúrgico urgente. Muy bien. Como conclusiones, tiene una incidencia que, aunque no parezca, es alta, una morbimortalidad muy importante, entonces tienen que saber sospecharla, diagnosticarla y cuáles son los principios de manejo para poder ofrecerle a su paciente un mejor desenlace. Y digamos que en todas las charlas, usualmente de trauma vascular, siempre les van a decir, el tiempo es oro, el tiempo es extremidad, igual que les dicen el tiempo es miocardio. En este caso, si ustedes se demoran para el diagnóstico y se demoran para el manejo oportuno, las posibilidades de que el paciente pueda morir o perder la extremidad son muy altas. Entonces, no se les olvide. Muchas gracias.